Lunes 7 de diciembre del 2020. Empezamos la primera clase de la segunda unidad del segundo quimestre. El tema de la clase, Ecuador y su economía a finales del siglo XX. El objetivo de la clase es explicar sobre el Ecuador y su economía mediante textos científicos para analizar el papel que ha cumplido el Estado en el ámbito económico a fines del siglo XX. La destreza de la clase, explicar el papel que el Estado ha cumplido en la economía y la promoción social a fines del siglo XX. Vamos a analizar cómo era Ecuador en el siglo XX. En el siglo XX, los liberales permanecieron en el poder, pero el poder real continuó en manos de los ricos comerciantes y banqueros de Guayaquil. Durante la Primera Guerra Mundial y el breve auge que le siguió, esta camarilla amplió su influencia y diversificó su capital con el fin de controlar la agricultura de la llanura costera. Antiguamente, el cacao era el principal cultivo de exportación, al igual que en el periodo colonial, pero el azúcar y el arroz adquirieron cada vez más importancia, es decir, que estos productos se fueron produciendo más y más. Y también pues se convirtieron en una fuente de economía de nuestro país. A principios de la década de 1920 se produjo una depresión. El precio de los alimentos aumentó y las exportaciones en general disminuyeron. El sucre, la unidad monetaria nacional que era en ese entonces, cayó rápidamente el valor, es decir, que el sucre, aquella moneda se devaluó. Al mismo tiempo, las plantaciones de cacao del país se infectaron con un hongo que causa una malformación conocida como cuarto de brujas y la producción se desplomó. Es decir, que durante esa época, pues esta plaga afectó seriamente a los cultivos que en ese entonces pues representaban la economía de nuestro país. Esta crisis trajo descontento urbano, la formación de sindicatos en Guayaquil, se armaron disturbios, hubieron masacres por parte del ejército. Cientos de personas murieron durante estos disturbios y tiroteos que fueron o se realizaron en noviembre de 1922. Desarrollo económico y pérdida de territorio en la década de 1940. Ecuador todavía sufría los efectos de la Gran Depresión cuando se involucró en la Segunda Guerra Mundial. Ecuador se puso del lado de los aliados y permitió que Estados Unidos construyera bases militares en nuestro territorio, pero desempeñó un papel poco directo en la guerra. Es decir, que Ecuador más bien no tuvo como un rol tan importante durante la Guerra Mundial. Bajo el mandato del presidente Carlos Arroyo del Río, de ese entonces, pues Ecuador se benefició de los precios más altos de las materias primas causadas por la guerra. Y los primeros años de la guerra fueron relativamente prósperos y tranquilos. Durante la Segunda Guerra Mundial tuvo un grave efecto secundario en el país, ya que los grandes terratenientes amazónicos reclamados por Ecuador nunca habían sido controlados efectivamente por el gobierno. Gran parte del área estaba ocupada por grupos indígenas. Recordemos que durante el tiempo que Carlos Arroyo del Río estaba al poder de nuestro país, él cometió un sinnúmero de errores, que es lo que ya mismo les voy a mencionar. Bueno, desde el siglo XVI, los peruanos se habían ido asentando cada vez más a lo largo del Amazonas y sus afluentes. Ya en julio de 1941, después de largas disputas diplomáticas y una serie de incidentes fronterizos, el ejército peruano invadió
nuestras tierras y se apoderó de gran parte de la disputada zona amazónica y también devastó la provincia del Oro. Es decir, que cierta parte de la provincia del Oro, cierto territorio, ahora pues ya pertenece a territorio peruano. Las fuerzas ecuatorianas mal entrenadas y equipadas de nuestro país, pues en ese entonces, y la desgracia de todo lo que sucedía, provocó el derrocamiento de Arroyo del Río. Es decir, que durante ese tiempo hubieron una serie de manifestaciones donde la gente se armó de valor y lo sacó del poder a aquel entonces al presidente Carlos Arroyo del Río, porque Carlos Arroyo del Río se dio a la firma, a una firma que se la conoce como el protocolo de Río de Janeiro con Perú. Entonces, al momento de él dar su firma, pues nuestro país perdió una serie de extensiones de tierra, ¿ya? Por eso fue que la gente se armó de valor, pues, y tras encima de eso que Carlos Arroyo del Río ya venía haciendo muchas cosas, la gente decidió, pues, armarse y sacarlo del poder. Vamos a continuar con el segundo tema, que es la deuda externa y la migración. El objetivo para este tema es analizar la deuda externa y la migración mediante diapositivas y textos científicos para conocer las principales consecuencias. La destreza, reconocer el predominio del neoliberalismo a fines del siglo XX e inicios del siglo XXI, con el incremento de la deuda externa, la emigración, la concentración de la riqueza, el aumento de la pobreza y la respuesta de los movimientos sociales y la inestabilidad política. Antes de poder adentrar en el tema, vamos a conocer qué es una deuda. Habitualmente se entiende por deuda a la obligación que tiene una persona de pagar o de reintegrar algo a otra persona. Esta deuda puede existir la deuda externa, la deuda pública y la deuda interna. Nosotros vamos a analizar la externa y la interna. La deuda interna es la parte de la deuda nacional o pública de un país cuyos acreedores son ciudadanos del mismo país. Es decir, que la deuda interna se da dentro de nuestro país, solamente en Ecuador. Los préstamos que realizan los bancos privados a las personas, a los ciudadanos ecuatorianos. Eso es la deuda interna. Mientras que la deuda externa es la suma de las obligaciones que tiene un país con respecto de otro, que se compone de deuda pública, la contraída por el Estado, y deuda privada o del sector privado, que es aquella que contraen los particulares en el exterior. La deuda externa, en conclusión, son los préstamos que realiza el FMI a nuestro país o a X país. Son los préstamos que realizan entidades extranjeras, es decir, ajenas a nuestro país. La deuda externa ecuatoriana ha sido durante muchos años uno de los componentes principales de la historia nacional del Ecuador. Y es una práctica que ha acompañado a Ecuador desde los albores de su independencia. Es decir, que nosotros, bueno, el país viene arrastrando esta deuda desde varios años. No es de ahora, sino ya es desde varios años. La deuda externa ecuatoriana pues está compuesta de la deuda privada contraída por particulares y la deuda pública contraída por el Estado en Ecuador. Asimismo, la deuda externa ha sido una preocupación constante en la historia nacional de Ecuador, desde los albores de su independencia al principio del siglo XIX, que era lo que les comentaba, ya que esto se ha dado gracias pues a los malos préstamos y a las malas negociaciones que han ido aumentando la deuda externa, que fue en muchos casos frutos de la corrupción, ya que se desviaban recursos muy importantes a fines particulares. Es decir, que los antiguos gobiernos antes contraían deudas con entidades
ajenas a nuestro país, y esos préstamos los desvinculaban, es decir, que no los ocupaban para nuestro Ecuador, sino unos los mandaban al bolsillo propio de cada persona o los ponían o se asociaban a cualquier otro tipo de, qué sé yo, de empresas con tal de ellos generarse riquezas para ellos. ¿Qué significa eso? Significa que estaban cometiendo un acto de corrupción. Por esa razón, la deuda externa también es catalogada como una deuda impagable. Actualmente esa deuda externa pues tiene un valor excesivamente que está muy alto de pagar y no se sabe a ciencia cierta pues cuándo Ecuador terminará de pagar dicha deuda. Continuando con el tema, en 1999, desatendiendo necesidades básicas de la población ecuatoriana como la sanidad, la educación, la vivienda y otras infraestructuras necesarias para su desarrollo. Las deudas que se adquieren con otras entidades, se supone que ese dinero que prestan pues las bancas privadas son para atender en cuanto a educación de nuestra población, en cuanto para mejorar la calidad educativa, mejorar el sistema de salud. Para eso son las deudas, pero como les mencioné, esos fondos no han sido manejados correctamente para lograr los objetivos. ¿Con qué objetivos se endeudó los gobiernos del Ecuador? Se han endeudado con el objetivo de mejorar todo esto que les mencioné, sanidad, educación, vivienda, pero en realidad no ha sido del todo así. Estas características hacen que pueda considerarse como una deuda odiosa o una deuda ilegítima. Es decir, por lo que ya les había mencionado anteriormente, odiosa, ¿por qué? Porque esa deuda pues pagan todos los ecuatorianos mediante los impuestos y un sinnúmero más de aranceles que nosotros nos cobran, es como se paga esta deuda. Aquí en este gráfico nosotros podemos observar cómo se ha ido incrementando la deuda externa en nuestro país. Observamos que para el año 98 se observó pues un incremento bárbaro como lo observamos aquí. ¿Ya? Bueno, si bien estos datos que están aquí expuestos son hasta el año 1998, hay que mencionar que Ecuador también experimentó una hiperinflación en el año 2000 hasta la actualidad, como consecuencia pues del salvataje bancario ocurrido en el mandato de Yamil Maguad y que alcanzó el 91%. ¿Qué quiere decir esto? Que durante el mandato de Yamil Maguad se cambió nuestra moneda, que era el sucre en ese entonces, se cambió por el dólar. ¿Qué sucedió ahí? Muchas personas que tenían sus ahorros en los bancos, esos ahorros en sucres pasaron a convertirse en dólares y al momento de convertirse en dólares se devaluaron. ¿Qué quiere decir que se devaluaron? Quiere decir que ya eso, si esa persona tenía 1,000 sucres, ya no seguía valiendo en dólares 1,000 dólares. No, porque el valor de la moneda es diferente. Si esa persona tenía 1,000 sucres, como ejemplo, les digo, el banco que les devolvía 10 dólares. De 1,000 sucres que tenía el banco le devolvía 1,000 dólares. Esa es la devaluación de la moneda, ¿ya? Muchas personas se vieron afectadas cuando ocurrió esto que nosotros conocemos como el feriado bancario, donde muchas personas perdieron su dinero, perdieron sus ahorros, porque pues Ecuador cambió del sucre al dólar. Un efecto del tema que les converso, un efecto social fue la migración. Durante aquel tiempo, desde el 2000, exactamente, la gente comenzó a migrar, la gente comenzó a buscar nuevos horizontes, comenzó a buscar países donde ellos pues puedan sobresalir y puedan ayudar aquí a sus familias en el ámbito económico. Vamos a conocer un poquito sobre la migración aquí en nuestro país. La migración. En las décadas finales del siglo XX, el colapso de la economía y el desempleo generaron una fuerte corriente de migración al exterior. Mucha gente, sobre todo los sectores más pobres, viajaron a otros países en busca de trabajo. El Ecuador tiene ahora grandes contingentes de migrantes ilegales y también migrantes
legales en Estados Unidos, Canadá, en España, en Italia, en Suiza, y en otros países. La migración ha impactado mucho en nuestro país, lo ha integrado más al mundo y le ha traído remesas de dinero, que fueron en un momento su segunda fuente de ingresos, pero también ha causado el despoblamiento del campo, el deterioro de las relaciones familiares y la desintegración de muchos hogares. ¿Qué quiere decir esto? Que durante aquella época las personas, muchas madres de familia y muchos padres de familia les tocó migrar, se fueron a otros países y a sus hijitos los dejaron a cargo de la tía, de la abuela. Ya por eso dice que se dio la desintegración familiar, la desintegración del hogar, porque ya se fueron los padres y faltaban esas cabezas de hogar, aquellos responsables de los niños. Ya, y durante todo eso que sucedió, tras de eso también se vienen otros problemas. Cuando los niños no se crían con mamá y con papá, en algunos casos, pueden existir una serie de problemas. No es lo mismo que un niño se críe con una mamá así o con un papá, ¿ya? Hay historias de migrantes que son exitosos, bien porque han logrado acumular dinero o se quedaron a vivir fuera, pero también hay conflictos en muchos casos. La expectativa de dinero o empleo no se cumple y la gente debe soportar actitudes racistas de algunos pobladores locales. Es decir, al inicio, cuando nuestros migrantes ecuatorianos llegaron a Europa o llegaron a Estados Unidos, estas personas pues sufrían de acosos, de racismo, porque en otros países que iban pues los trataban mal, los trataban de indios, les daban los trabajos que ellos no los querían hacer. En su totalidad, las personas migrantes de aquí ecuatorianas que han migrado a otro lado han ido a hacer el trabajo que las personas allá no han querido hacer, como por ejemplo, ser amas de casa ya, trabajar en casas, cuidar a ancianos, y un sinnúmero de cosas más. Muy bien, chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.